Pues llega el momento en nuestra programación para hablarles de baloncesto, de lo que más nos gusta, y en este caso pues tenemos que decirles que solamente hubo competición de uno de nuestros máximos representantes, como es Casademón Zaragoza masculino, ya con la temporada finalizada para el femenino, para las de Carlos Cantero. Pues bien, teníamos cita además en el pabellón Príncipe Felipe, el último partido ante la Marea Roja de los de Porfirio Fisac, que lamentablemente no pudo acabar en victoria. Derrota 88-95 ante Básquet Girona. Eso sí, hubo tiempo para poder verles porque hubo hasta 2 prórrogas en el partido, y todo ello lo vamos a comentar, las claves de esa derrota, también lo que podemos esperar en ese último choque ante Lenovo Tenerife y ciertas cuestiones que creemos interesantes destacar en el día de hoy, junto a Carlos Pitivia, a quien ya tenemos aquí en nuestros estudios. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Nada, vivimos el último partido de la temporada en el Príncipe Felipe. Sí. Lo vivimos con derrota, vivimos, como dices, un partido largo dentro de que dicen, bueno, ya que es el último, pues lo alargamos, ¿no? Pues eso fue el partido del Sí. sábado, pero bueno, se nos queda quizás un mal sabor de boca. No sé si por las sensaciones, sino más bien por la derrota como tal, ¿no? Que llevas 2 derrotas consecutivas contra 2 rivales asequibles, pero bueno, ahora comentaremos todo ello. Y es que cabe la posibilidad de que, bueno, estábamos hablando de esa victoria, ¿no?, ante Juventud de Badalona, que supuso la 12ª victoria. Parecía que el equipo de Porfirio Fisac iba a poder aspirar a auparse un poquito más en la clasificación, pero quizás es lo que dices, después de esta derrota, 2 consecutivas, después hay que visitar Tenerife con todo lo que eso implica. Estamos hablando de que es posible que Casademón Zaragoza permanezca con esas 12 victorias esta temporada, quizás algo decepcionante teniendo en cuenta pues lo que esperábamos todos, ¿no? Sí, fíjate, porque si llegas a ganar el partido de Granada, que era lo suyo, ganar a Granada, Sí. si llegas a ganar este sábado en casa contra Girona, te plantabas con 14, es decir, que te plantabas 10º o 11º. O sea, eso ya es otra cosa, ya estamos 13º, ¿no? A expensas también de lo que pase en la última jornada. Sí, quizás un pelín, digamos, sí, decepcionante, porque la actitud del equipo en cuanto a afrontar el partido, en cuanto a ambición por la victoria, yo creo que no fue lo mejor. Sin duda la de Granada, pues la segunda parte sobre todo fue un despropósito a nivel deportivo, y la de este sábado había que sacarla y hubo muchísimos tramos de desconexión, donde ahora comentaremos, pero se salvó por acciones individuales, no por el mérito del equipo. A pesar de ello, pues no podemos decir que el equipo no lo intentase, ¿no? Porque el forzar 2 prórrogas pues te invita a pensar que Casademón Zaragoza lo intentó hasta el final, pero por unas razones o por otras, Básquet Girona al final se acaba llevando esa victoria. Han sido 2 enfrentamientos ante 2 rivales que se estaban jugando la permanencia, y los 2 quizás han ganado en ese deseo, ¿no?, que comentaba también Porfirio Fisac en el postpartido ante Granada, en ese deseo de conseguir la victoria. Antes de entrar en lo deportivo, entre el primer y segundo cuarto se realizó un homenaje, ¿no?, si no me equivoco, sí, en el descanso al equipo junior de Casademón Zaragoza, el equipo de Adaimara, de Lucas Langarita, pero también de otros muchos, aunque estos 2 nombres pues siempre son los que más destacamos por esa medalla de bronce conseguida en el Campeonato de España. Y Adaimara no estuvo en convocatoria, Lucas Langarita sí. Ha habido mucho revuelo, sobre todo con esa ausencia de Adaimara, teniendo en cuenta que era el último partido en el Príncipe Felipe, que quizás estamos hablando de el último encuentro que podía disputar ante el público, ¿no?, del conjunto rojillo, de cara a una posible marcha a Estados Unidos la próxima campaña. Directamente, Carlos, opinión al respecto de esta cuestión. Pues qué me va a parecer, ¿no? Porque probablemente íbamos a ver el último partido de Adaimara en Zaragoza, en el Príncipe Felipe, que a lo mejor te juega la semana que viene contra el Lenovo Tenerife, pero el último partido en casa de Adaimara, de una figura tan importante a nivel de club, a nivel de lo que puede suponer, ¿no?, Adai en el futuro, pues es que no juegue ese partido, siendo que estaba en el encuentro, estaba a pie de pista con el equipo junior, pues es que me parece un despropósito absoluto. Es que no puede ser que un jugador de este calibre, después de los grandes momentos que nos ha regalado esta temporada, que no sabemos si hay algo interno en el que no hay conciliación entre jugador y club, entre jugador y entrenador, no sabemos qué rollos hay internos, pero debería haber jugado. En eso estamos todos de acuerdo, porque además había sitio en la plantilla y había sitio para que pudiese jugar a Adaimara. Es algo que no llego a comprender. La explicación de Porfirio Fisac, en este caso en la previa, pues bien vino a decir que en su filosofía como entrenador pues no entraba a convocar a un jugador que no había podido entrenar con el resto del equipo, dado que tenía pues bueno compromisos académicos, ¿no? Ya sabemos que es difícil también compaginar en este caso pues la vida académica con una vida profesional, al fin y al cabo, porque estamos hablando de un jugador que entrena con un primer equipo profesional de baloncesto. Y al hilo de esto,
quizás es una de las cosas que también valora a Daimara, ¿no? En Estados Unidos, al fin y al cabo, ese compaginar estudios y la vida deportiva es mucho más fácil, ¿no? En este caso sí que es más complicado. Sí, hay que destacar que esa excusa de Fisac es una excusa barata, porque llevamos viendo que, por ejemplo, durante la semana Jovic no ha entrenado porque no está bien, tal, llega el domingo y juega. Pasó también con Joao Santos. Ha pasado con varios jugadores que no atravesaban un buen momento de forma a nivel físico, pero llegaban al partido y jugaban. Porque no pasa con Adaimara, que ha sido además a nivel de estudios y viene en buena forma después del campeonato junior. Es algo que no tiene sentido. Pues ahí está, ¿no? También la opinión de Carlos sobre la ausencia de Adaimara en esa convocatoria. Obviamente no disputó minutos, sí que lo hizo Lucas Langarita, y después comentaremos qué tal le fue también al canterano de Casa de Monzaragoza. Y al margen de Adaimara, de Lucas Langarita, del equipo junior de Casa de Monzaragoza, también estaba por ahí un jugador, pues nada más y nada menos que de la NBA, ¿no? De los Atlanta Hawks, ahí concretamente. Está. Sí, Don Bit Crexy hizo ahí su aparición estelar. De hecho, entre semana ya había publicado vídeos pues bueno, el club, ¿no? Casa de Monzaragoza y tal. Y bueno, es un jugador súper querido porque, pese a no ser nacido en Zaragoza, sí que vino, me parece que cuando tenía 14, 15 joven, años. Sí. Y fue una pieza fundamental en el campeonato junior y en esa cantera, ¿no? Además es un jugador bastante querido, por lo que yo sé, por los jugadores de ese tiempo. Y bueno, pues ahora Bit Crexy no es que esté triunfando en la NBA, pero sí que es verdad que es un jugador que puede llegar a tener sitio en algún momento, porque el año pasado disputó bastantes minutos en Oklahoma, luego recaló a través de un traspaso en Atlanta Hawks, y sí que es verdad que bueno, que a lo mejor algún equipo que está buscando piezas jóvenes, que está buscando reconstruir, pues Bit Crexy puede ser una pieza bastante válida para el proyecto. Que claro, hay que recordar que todavía es muy joven, por tanto carrera no le va a faltar, y esperemos que pueda cada vez coger más protagonismo en la NBA, en este caso pues compatriota de Jolesinska, que es el reciente fichaje de Casa de Monzaragoza femenino. Como decíamos, pues ni para Bit Crexy tampoco se le pudo regalar una victoria, ¿no? Este último encuentro en el Príncipe Felipe de la temporada no es la mejor forma de despedirse de la marea roja, donde de hecho ha sido precisamente en ese escenario donde se han logrado la mayor parte de los méritos para la permanencia, pero como decimos, ante Básquet Girona no pudo ser, y así valoraba este encuentro Porfirio Fisac, el coach de Casa de Monzaragoza. Bueno, primero felicitar evidentemente a Girona por esa salvación, y después en cuanto al partido creo que hemos estado jugando muy intermitentes todo el partido y dependiendo un poco de las rachas, sobre todo que ellos iban teniendo de acierto, y siempre nos ha tocado un poco como ir a remolque, como nunca hemos tenido la suficiente solvencia o el suficiente criterio como para cuando cogíamos una pequeña ventaja poder seguir jugando con la misma disposición. Creo que ese grado de acierto en un momento determinado pues a ellos les ha hecho sentir un poco la victoria como más cerca, y nosotros, bueno, pues evidentemente agradecer el esfuerzo que hemos hecho siempre para intentarlo, pero demasiado al remolque a partir de su grado de acierto en momentos determinados. Pues ahí tenían la valoración de Porfirio Fisac, en la que comentaba que nunca se había tenido ese criterio, ¿no? De cuando se cogía una cierta ventaja, el aprovecharla, el seguir jugando con la misma disposición, demasiada remolque en determinados momentos de partido, y también una falta de acierto en momentos clave que sí que tuvo Básquet Girona, a pesar de que no fue el mejor día de acierto ni para uno ni para otro. No sé dónde detectas tú también, Carlos, esas razones de la derrota, sobre todo teniendo en cuenta que se fuerza a 2 prórrogas al fin y al cabo, una con un triple de Stefan Jovic, después Linason, que hay que decir que tiene mucho mérito, ¿no? Porque el islandés, si hay un talón de Aquiles para él, es los tiros libres, y fuerza la segunda prórroga pues metiendo los 2 tiros en esa falta que le hacen. Pero como digo, no sé dónde viste también esas razones, al margen de también la actitud y esa falta de acierto que hemos comentado también al inicio. Sí, a ver, yo creo que hay varios factores. Lo primero es que al equipo le costó mucho encontrar esa continuidad, deportiva durante todo el encuentro. La primera mitad yo creo que es bastante buena del equipo, es una primera mitad aprobada y con nota, porque yo creo que a nivel grupal se jugó bastante bien, pero ya aparecieron en el tercer cuarto pues esos fantasmas de donde el equipo no tiene ideas, no tiene claridad, no sabe por dónde tirar, y bueno, pues al final Girona sí que tenía las cosas claras y cogieron pues una renta de más o menos 10 puntos. Además, en ese cuarto, a mí personalmente, no es una crítica a Fisac, pero las rotaciones yo creo que no estuvieron bien. Hubo un quinteto que no me gustó nada, o sea, de hecho es un quinteto que nunca habíamos visto, que era con Dino Radonjic, Wright, estaba Langarita,
Langarita también, y estaba también, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo qué más jugadores estaban, pero no estaban los del núcleo principal, me refiero. Es un momento súper tenso de partido porque cuando sales del descanso es fundamental salir con una buena imagen y no salió el equipo así. Si llegas a sacar a Howard Ross, a Jovic, a Simanic ya de inicio en ese cuarto, pues a lo mejor se puede hacer algo, pero sacó ese quinteto que no me llegó a convencer, ¿no? Esa puede ser una de las opciones, ¿no? La rotación. Y luego también, pues que quizás se tiró mucho de talento individual al final, sobre todo para forzar las prórrogas, para continuar un poco, porque el equipo no estaba jugando a buen nivel. Ah, mira, Jesap estaba en ese quinteto, el que te digo antes que no me acordaba. Yo creo que fue que el equipo no estaba presente en lo que equipo se refiere, me refiero, se forzó la prórroga con Howard Ross jugando a nivel descomunal, con Jovic estando muy bien, y justo cuando no estaba Jovic en pista el equipo empezó a jugar mal, es decir, que ya sabemos que de toda la vida Jovic es el motor del equipo, pero es que se nota mucho, cuando no está, cuando Wright es el 1, incluso cuando Langarita estuvo jugando un mini rato de 1 y se notó la falta de Jovic, y a partir de ahí el equipo no se pudo recomponer. En la primera prórroga forzaron algún tiro que otro donde Howard Ross pudo también seguir echando para adelante con Mekoglu. Por cierto, Mekoglu gran actuación, luego lo comentaremos, pero luego en la segunda prórroga ya se veía un equipo sin ambición, prácticamente muerto, y Girona pues quería la victoria, que tenían mucho más ambición porque se jugaba en la permanencia, la consiguieron ganándonos, y bueno, pues al final el cúmulo del grupo es lo que importa muchas veces. Hay que decir que incluso en el último cuarto Casa de Monzaragoza remonta una diferencia de 10 puntos, que parecía ahí el partido quizás algo decidido para Basket Girona. Todavía se ponen incluso por delante en el marcador, pero finalmente, pues a falta de esos últimos segundos, Stefan Jovic iguala ese 76-76 con el que se forzaba la primera prórroga. Sobre todo, bien lo has comentado, cuando Stefan Jovic faltó, se notó bastante, y es algo que viene siendo habitual. También lo vimos en el partido ante Granada, que después de su lesión el equipo fue otro. Y sí que es verdad que Chris Wright estaba mostrando cierta mejora de rendimiento, ¿no? en las últimas jornadas, en los últimos partidos, pero de nuevo vuelve a haber demasiadas imprecisiones, no se cuida tanto el balón, muchas pérdidas, pero no solamente de Casa de Mon, sino que también Girona estaba en esa dinámica, a pesar de que, bueno, luego al final el equipo catalán es quien encuentra ese acierto, ¿no? De cara al aro. Sí, a Chris Wright en general le cuesta cuidar el balón muchos días, y cuando no tiene el día es un jugador que resta mucho, porque en defensa algo te aporta, pero como es pequeño te resta a nivel de físico. Bueno, se notó mucho, sobre todo lo que digo, es que se remontó esa renta con los jugadores de siempre, con Howard Ross, Jovic, con Simanic, pese a que no estuviese bien en los tiros, estuvo bien en otras cosas, con Linason. Bueno, es que al final el núcleo principal fue el que salvó el partido, digamos, dentro de que fue derrota, fue el núcleo principal quien lo salvó, pero si sacas un quinteto en el que ningún jugador es del núcleo principal, pues te expones a que te pueda pasar eso. También vimos otras estadísticas en Casa de Monzaragoza que no suelen ser normales. Es cierto que todo viene también influido por esas dos prórrogas, que al fin y al cabo hay más intentos de tiro, ¿no? Pero pudimos ver el pasado sábado un 8 de 39 en triples, un porcentaje pues bastante bajo, y ahí es donde se echó en falta pues esos triples que últimamente estaban entrando de Borja Simanic, de Santi Justa, que por cierto luego terminó eliminado por dos faltas consecutivas que quizás se podía haber ahorrado, polémicas como bien dices. De nuevo en el tiro libre Casa de Monzaragoza se deja algún que otro punto, fueron 5 en concreto, un 12 de 17 con un 71%, aunque viene siendo algo habitual, aunque yo también he querido apuntar que, bueno, uno de los alicientes en este partido, donde nos podemos tomar de forma más amable, porque Casa de Monzaragoza no se jugaba nada, fue ver a Margasol, ¿no? En la pista del pabellón Príncipe Felipe, además teniendo en cuenta pues cómo llegaba el conjunto catalán, necesitado de esa victoria tras 3 jornadas consecutivas sin ganar, y sobre todo pues vimos a los Margasol, también a Quino Colom, incluso Sorolla, y aquí lo destacaría porque ante la baja de Margasol cuando queda eliminado sí que emerge como un jugador clave, ¿no? De cara a la victoria de Basket Girona. Sí, Sorolla, recordemos, seleccionado por Escariolo para la última lista de las ventanas. Por cierto, sí, Margasol no se le vio bien a nivel físico, no atraviesa buen momento, pero siempre es bonito ver a jugadores como Margasol, ¿no? De hecho, como dices, fue eliminado por faltas y el público le aplaudía a Margasol, porque es normal, es una eminencia del baloncesto español, ¿no? De hecho, luego al final del partido hubo bastante gente que fue con la camiseta de Memphis a que se la firmase, y me parece que Margasol les hizo así como que iba a ir. O sea que gran gesto de Margasol, que es un deportista como la copa de un pino. Y aún así
así, a pesar de que, como bien dices, no está en su mejor nivel físico, creo recordar que acabó por encima de los 10 puntos y también por encima de los 10 rebotes. Sí, sí, Quiero decir que, y andando, o sea, sí, al fin y al cabo en estadística siempre te aporta esto de una forma o de otra. Como decíamos, no se pudo terminar esta temporada en el Príncipe Felipe de la mejor forma, fue con derrota, y esto era quizás lo que más dolía a Porfirio Fisac en esa rueda de prensa postpartido, el no poder haber regalado una victoria a la Marea Roja en este último partido en el Felipe. Así que vamos también con esas declaraciones del técnico. Sí, creo que es de lo más, al final lo que más te duele, ¿no? Creo que de alguna manera todos teníamos esas ganas de despedir un poco el último partido en casa ganando, y sobre todo del gran esfuerzo que habíamos hecho, pero creo que hoy en un momento determinado pues no hemos podido llegar, y los que estaban un poco más metidos, pues al final los dos equipos sabemos que tenemos que jugar con determinados jugadores de más de minutos, y creo que ahí en ese sentido ellos han estado más acertados. Pues ahí tenían esas declaraciones de Porfirio Fisac. Nos vamos a meter más en profundidad, vamos a meter el bisturí a esas estadísticas de los diferentes jugadores de Casa de Monzaragoza que fueron protagonistas este pasado sábado ante Básquet Girona, porque hubo cambio en el MVP de partido, no fue Simanic, ahora les contaremos quién fue, y también comentaremos el resto de actualidad de nuestro baloncesto, pero eso será en nuestro segundo espacio, como siempre, así que en nada estamos de vuelta para comentarles todo ello. Pues como les prometíamos, ya estamos de vuelta en este caso para acercarles esas principales estadísticas de los diferentes protagonistas que estuvieron sobre la pista con Casa de Monzaragoza. El MVP del partido, como decíamos, cambio de protagonista, fue Howard Sanros, el cubano, que de nuevo pues volvió a disputar cerca de 40 minutos teniendo en cuenta las dos prórrogas. Consiguió 21 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, grandes porcentajes, eso sí, un poquito peores en el tiro de dos, pero yo diría, Carlos, que fue de menos a más durante el partido, y que además terminó siendo uno de los factores claves para que Casa de Monzaragoza hasta el final se agarrase a esa posible victoria. Sí, básicamente sin Howard no habríamos llegado ni a la primera prórroga ni nos habríamos acercado al marcador, porque lo que hizo en el último cuarto fue una masterclass. Y bueno, cuando Howard Sanros está enchufado es un jugador imparable. Sí. Vamos a ver si se le consigue renovar. Está difícil, pero bueno, ya lo iremos informando, porque seguro, además me parece que hay equipos Euroliga interesados y Howard Sanros tiene nivel Euroliga. O sea que vamos a ver, dentro de que hizo una bastante buena actuación, ¿no?, para ser Howard Sanros. El segundo mejor valorado fue Stefan Jovic con 15, 35 minutos también para el serbio, por tanto intuimos que esa posible lesión, ¿no?, que podía sufrir ante Granada ya ha quedado algo olvidada. Anotó 13 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Hay que decir que últimamente estamos viendo a un Stefan Jovic con una facilidad anotadora que no vimos al principio de temporada, quizás también por esos problemas físicos que venía arrastrando, y frente a ello ya lo hemos comentado, ¿no?, un Chris Wright que quizás fue una de las partes negativas, con 4 puntos, 2 rebotes y una asistencia, pero también se notaba cuando Stefan Jovic faltaba sobre la pista. Sí, bueno, Stefan Jovic, el primer cuarto también es otra masterclass. O sea, como dices, la facilidad de que te ponen un bloqueo, tú tiras para adelante y en algún momento hay una entrada de Stefan Jovic solo. O sea, encuentra los espacios, es un animal, es un depredador. Es su jugada. Sí. Es un jugón impresionante. Y Chris Wright, que como dices, no pasa por su mejor momento en las últimas 2 jornadas. Sí que es verdad que en los últimos meses ha aportado bastante al equipo, pero claro, es que la mala suerte, entre comillas, que ha tenido Wright es que su sustituto es Jovic. Entonces la diferencia es tan abismal, porque si me dices que su sustituto es Ponitka, pues se notaría menos, ¿no? Pero siendo Jovic, que es que te aporta todo en pista, pues con Wright hace pues un contraste bastante grande. Y las vueltas que da todo, que yo recuerdo a Porfirio Fisac en una de sus primeras ruedas de prensa decir que su base titular era Marcel Ponitka, y ahora, como vemos, pues pocos minutos para el polaco, y de hecho pues ahora es Stefan Jovic el titular y Chris Wright un poco el que le secunda en este aspecto. Has querido destacar también al inicio del partido de Mekogulu, terminó además como tercer mejor valorado en cuanto a estadísticas, 10 puntos, 8 rebotes. Es cierto que algo desacertado, pero como bien dices, pues el nigeriano también fue uno de los jugadores que digamos que arrastró a Casa de Monzaragoza a intentar hasta el final, ¿no?, esa victoria. Sí, de hecho esa remontada de 10 puntos es porque Mekogulu se pone a coger
rebotes como un animal. Es que menudo saltos pega Mekoglu, Tremendo, tremendo. Pero sí, pero Sí, ya sí. los saltos, los timing de salto, de saber Sí. dónde tienes que estar Eso para es. coger el rebote, y luego, bueno, hubo, me parece, 2 ofensivos que fueron súper gordos, que luego terminaron en triple, y Mekoglu, sobre todo, partido de estos en el que no te están entrando los tiros, pues tiras de carácter y de personalidad para Sí. otros aspectos del juego, ¿no? Sobre todo a nivel físico, y bueno, partidazo de Mekoglu. Frente a ello, Linason, el islandés, acabó con 7 puntos para sumar un 8 de valoración, y también aportó al partido un Justinian Yesap que también lo has comentado, de hecho terminó con 12 puntos, poco acierto de 3 porque había comentado Santi Justa, también Simanic, pero Justinian Yesap, que es otro de los jugadores que en principio tienen que asumir ese rol, tampoco estuvo muy acertado. 2 de 8 para él, 2 rebotes y 2 asistencias, pero ya vamos viendo cómo poco a poco va entrando más en juego, ¿no, Justinian? Sí, un partido muy estándar, ¿no? De los que estamos acostumbrados de Justinian, 12 puntos, 2 de 8 en triples. Hay que decir que, como te digo, fue uno de los jugadores que participó en esa rotación del tercer cuarto, y por tanto siempre decimos, cuando Justinian juega en los momentos en los que no se está bien dado, donde el equipo no está fluyendo, Justinian tampoco fluye. No es de estos que te remonte una dinámica, sino más bien que te suma mucho a una muy buena dinámica, y no pudo ser en ese tercer cuarto, y por tanto, pues bueno, 2 de 8 en triples, la mayoría de los fallados fueron en el tercer cuarto, dentro de que fue bastante importante, yo creo, también en la recta final, con la primera prórroga, si no me equivoco, al final del último cuarto me parece que también. Bueno, otro partido de Justinian Yesap con esa media de 12 puntos a la que nos tiene acostumbrados. ¿Y cómo valoras el partido de dos jugadores que quizás bajaron el rendimiento en este encuentro, como son los Santi Justa, Simanic sobre todo, que la verdad es que al pobre no le entró nada, O sea, no era el día de Simanic, no fue porque no lo intentase, porque es cierto que en otros momentos hemos podido ver cómo lo ha intentado, ha fallado, y entonces ya pues no ha intentado otra vez, pero esta vez sí. Pero no fue el día de Simanic, y Santi Justa, como decimos, pues al final termina eliminado y tampoco puede ayudar al equipo en esa recta final, porque termina con 2 faltas de forma consecutiva, ve la quinta y se marcha eliminado. Sí, Simanic, como dices, no tuvo el día. Por lo menos lo que sí que me consuela es que lo siguió intentando. Dentro de que Simanic, todos los tiros que intenta son buenos tiros normalmente. Claro. Es porque suele estar liberado, porque se genera un buen tiro, porque Jovic le encuentra en la esquina y tiene un gran lanzamiento para ejecutar. Bueno, no le entraron los tiros. Quizás también yo creo que le mermó mucho que estuvo mucho rato sentado. Si no me equivoco, desde la mitad del segundo cuarto y prácticamente el tercero entero no jugó, porque jugaron Dino Radončić, estuvo Mekoglu mucho rato y con Linason, y por tanto pues no le fluía el juego, ¿no? a Simanic, y yo creo que eso le mermó bastante y no pudo hacer pues un buen partido, dentro de que viene en un momento impresionante de forma, y esperemos que a ver si remonta un poquito el vuelo de cara a esa última jornada. Y Santi Justa, como dices, también no estuvo acertado en la línea de 3, sí que estuvo muy bien, sobre todo en varios tramos a nivel defensivo, robando balones, corriendo al contraataque. De hecho, el mate que hace Langarita, que ahora comentaremos, es por un robo de Santi Justa y porque le da el pase en contraataque. Santi Justa estuvo bien en varios tramos, pero al final no le fluía, no metía los tiros. Y cuando a Santi no le entran los tiros, pues le suele costar bastante más aportar en el juego, ¿no? Pero como siempre, energía, dinamismo y pese a todo, pues 11 puntos. Aprovechando que has sacado el siguiente nombre, Lucas Langarita, es precisamente la jugada que iba a comentar. Hay que decir que ese tipo de mates, Lucas Langarita está muy acostumbrado a hacerlos, Eso te iba a decir. Bueno, y el carácter, la personalidad que tiene Langarita, porque era un mate quizás un poco difícil de ejecutar en ese momento, porque lo recibe y tiene muy cerca al aro. O sea, y aún así le dio tiempo a hacer los 2 pasos y de machacarlo. O sea, que es un jugador con mucha personalidad, que podría haber hecho una bandejita perfectamente, pero no, Showtime Lucas, me da igual, me hago el mate de Lucas Langarita. Y me voy, ¿no? Hay buena acción de Lucas, y como dices, es que ya estamos acostumbrados, tanto por los campeonatos como por los highlights de todas las redes sociales que aparecen de Lucas. Es una pasada de jugador. Otro que tiene muelles en los pies, Lucas Langarita, que no le cuesta mucho esfuerzo el hacer un mate como el que vimos en ese momento. Terminó con 7 minutos, con 2 puntos, 2 rebotes y una asistencia. Con respecto a los dos últimos, antes de pasar con las últimas declaraciones de Porfirio Fisac, Iván Cruz y Dino Radončić, no sé si quieres comentar algo al respecto de estos 2 cuatros. Yo a Dino personalmente no lo habría sacado, ya que no lo sacas contra Granada y el equipo está más o menos jugando bien con Simanic, aunque no esté metiendo, pero Simanic te está aportando mucho. Sí. Pues no entiendo por qué sacas a Dino, ¿no? Son decisiones que, bueno, que es, yo creo, para probar, ¿no? A ver si funciona con Dino, pero no estuvo bien. A Dino se le ve muy fuera de tono, se le ve fuera también incluso de esquemas. Cuando sale, recibe el balón, no sabe qué hacer, porque, por ejemplo, antes, hace tiempo, le dabas el balón y se iba al poste y algo te hacía, ¿no? Pero ahora mismo, pues no se le nota fluyendo en el equipo. E Iván Cruz, que
partido bastante, pues digamos, discreto, ¿no? Falló en algunos momentos, falló también en la toma de decisiones en algún tramo y pues no fue el mejor día, sobre todo a nivel estadístico de Iván. Pues después de haber comentado, yo creo que no nos hemos dejado ningún nombre, ¿no? No. Ningún nombre Bueno, propio. Politka que no estuvo convocado. Politka, eso es. No sé si fue por lesión, no. A priori, pues tampoco hay una explicación, bueno, tampoco se le pregunta por Porfirio Fisac, no estuvo convocado simplemente, yo creo que fue más una decisión técnica, ¿no? Sí. Dijo Porfirio en la previa que obviamente, pues dado la cantidad de jugadores que hay en la plantilla, tenía que tomar decisiones, intuyo que por ahí va el motivo. Sí, de hecho yo creo que fue para meter a Lucas, Dino y Enguirane, porque claro, normalmente no se contaba con Dino, que ahora cuenta con un espacio en la plantilla. Eso es, como cupo, sí. Y claro, entonces pues Politka fuera para que entre Ulangarita o Enguirane, y Enguirane tiene que entrar. Pues de momento, a priori, es que nosotros sepamos, pues no es ningún motivo de lesión el de Marcel Politka, por tanto, como decimos, nos centramos en que es una decisión técnica. Con ello y con Porfirio Fisac precisamente finalizamos con su rueda de prensa. En este caso se le planteaba si el club y los jugadores pues ya están pensando en cierta forma en la próxima temporada, y Porfirio Fisac aplazaba este pensamiento sobre todo a esa última jornada ante el Lenovo Tenerife. Bueno, a nosotros nos queda un partido y nosotros tenemos que hasta el final, igual que hemos hecho estos dos últimos, creo que son dos partidos donde el equipo contrario ha estado más centrado en cuanto a desarrollar un juego más dinámico en el aspecto de más continuado, ¿no? Y nosotros hemos estado un poco más a tirones, dependiendo quién teníamos en el campo, nos acercábamos, y quién no teníamos en el campo, pues nos separábamos un poco. Pero no, yo creo que primero hay que acabar el año y hay que acabar de la mejor manera, en el aspecto de que es un partido difícil el que tenemos, son muchos días los que tenemos ahora para recuperar un poco a todo el mundo, y a ver si somos capaces, bueno, pues de hacer un buen partido en una pista difícil como es Tenerife. Pues ahí tenían esas últimas declaraciones de Porfirio Fisac en esa comparecencia postpartido después de la derrota ante Vázquez Girona, y únicamente nos queda comentar algún que otro aspecto que nos resta pues para finalizar este espacio, en concreto lo que fue la jornada para la Liga Endesa, en la que hay que decir que solamente ya hay dos candidatos para ese posible descenso junto a Fuenlabrada. Hablamos de Granada, hablamos de Betis, porque Vázquez Girona se salvó y Manresa también lo hizo en los últimos segundos ante un Manresa que yo pensaba que iba a estar en esa última jornada disputando con 10 victorias el descenso con Betis y con Granada. Pues bien, ahora los cálculos, las matemáticas son mucho más fáciles y cada uno ya tiene su hoja de ruta establecida para una posible permanencia en la ACB. Sí, por comentar un poco la jornada, bueno, Sí. Girona nos ganó, entonces matemáticamente salvados. Luego Manresa, que gana en Lugo, impresionante, o sea, sacaron un partido impresionante. De hecho, iban 1 abajo, quedaban 3 segundos, hace un tiro Branco Badiou bastante bien tirado, pero coge el rebote de Robinson y lo mete a falta de 0,5 décimas, una cosa así, una barbaridad, una barbaridad de Robinson. Y bueno, pues Manresa pues salva una temporada en extremis en el penúltimo partido, jugándose bastante de cara a la última jornada, porque si no me equivoco les viene un rival fuerte, no me acuerdo exactamente qué rival es, pero era un rival fuerte. Y luego también pues Granada, que saca ese partido en Sevilla contra el Betis, que Betis llegaba en un momento impresionante, que venía de ganar a Girona, que venía de ganar a varios equipos consecutivamente, y bueno, pues pierde ese partido contra Granada con un Joe Thomason. Eso te iba a decir, con un protagonista que si han hecho el all-in por él, de momento está justificado. Tal cual, hace 2 semanas comentamos que se incorporaba al equipo, ¿no? Eso es. Que probablemente le habían soltado bastante pasta para poder salvar pues un poco la categoría. Y pues nada, pues se hace un partido de 28 puntos, me parece que no falló ni un triple, hizo 5 de 5 en triples, con un carácter al final y metiendo tiros decisivos impresionante de Granada. Y al final pues se juegan ambos equipos en la última jornada. Llega a ganar Betis, ya se habría sentenciado todo, pero gana Granada y por tanto van empate de cara a la última jornada. Pues como todavía nos queda la sección del viernes, en este caso de cara al fin de semana, te voy a dejar que te pienses durante la semana quién es tu favorito para la permanencia y veremos a ver, pero no voy a ser malo y te dejo pensar unos días, porque imagino que es complicado, porque ahora mismo Granada también está en un buen momento después de 2 victorias consecutivas y Betis también se la juega, ambos hay que decir ante rivales complicados, Juventud en el caso de Granada y Real Madrid contra el Real Betis. No me gustaría a mí jugarme la permanencia contra 2 equipos así. Granada juega en casa y el Betis juega en Madrid. Ojo. Eso también es un factor a tener en cuenta. Por ahí pueden ir los tiros, ¿no? En tu decisión del viernes. El viernes lo comentaremos. Por último, para finalizar, el fin de semana para nuestros aragoneses.
no lo hemos comentado, pero Moraván Andorra ya es nuevo equipo de la ACB después de conseguir ese ascenso esta pasada jornada tras proclamarse campeón en Leboro. Pues bien, Moraván Andorra será uno de los que ascienda y veremos a ver quién es el siguiente en esos playoffs. Almansa y Cantabria se enfrentaban entre ambos, dos equipos en los que tenemos representación aragonesa. Jaime Fernández, que acabó con 15 minutos en los que sumó 6 puntos y 3 rebotes, y 20 minutos para Javi García, cedido por Casa de Monzaragoza, con 14 puntos, un rebote y 2 asistencias. Se llevó el partido Almansa por la mínima, 91-90, y en Liga EVA desde aquí también mandar nuestras felicitaciones al CBZ, que consiguió la permanencia. Decíamos que sí, había que jugar una eliminatoria más, pues bien, no era así, era partido de ida y vuelta. El CBZ consiguió remontar esa diferencia de 2 puntos en los que perdió en la ida, acabó 70-75 ante Martinet Basket, donde además el mejor valorado fue el hermano de Quino Colom, Guille Colom, en este caso, con 29 de valoración, 24 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Así que también tenemos calidad en esos equipos de Liga EVA con el CBZ, que imagino que también querrás darle la enhorabuena, ¿no?, por esa permanencia. Hombre, por supuesto, y es que claro, es que tienen a Guille Colom, que es que hace 2 temporadas jugaba en la CB. Correcto. Que es impresionante, ¿no? Y claro, Sí. te hace un partido para la permanencia impresionante. Pues los Colom protagonistas este fin de semana, uno en una categoría distinta. Se irían a comer el domingo o el lunes, Sí, o sí, hoy sí. se irán a comer, No fue mal día imagino. para ellos, ¿eh? No fue creo. mal día y no será mala semana para ellos después de que también, pues en este caso, Quino Colom certificase la permanencia con Basket Girona. Con esto finalizamos, Carlos, y te espero el viernes. Ves dándole vueltas esta semana a tus pronósticos y el viernes nos lo comentas a todos. Un abrazo y hasta entonces. Cuídate, Pablo.